Muy buenas noches, Alapa. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de la Alianza. Vamos rápidamente a compartir pantalla. Creo que ya lo tienen en sus pantallas. La semana pasada terminamos con la relación entre la Guardianía y la Casa Universal de Justicia. Solo hemos hecho dos pequeñas citas, los dos de Sean Effendi, el amado guardián, ¿no? Y para poder comprender más profundamente esa relación de esas instituciones gemelas en a la cabeza de nuestro orden administrativo, los invito a leer todo la voluntad y testamento de Abdul Baha, como obras como el Orden Mundial de Baha'u'llah de Sean Effendi, donde en forma magistral expone el amado guardián el futuro, ¿no? El futuro específicamente de la Casa Universal de Justicia. Vamos a continuar con la institución de las manos de la causa de Dios. Acá. Muy bien, la institución de las manos de la causa de Dios. Baha'u'llah nombró a 4 manos de la causa de Dios durante su ministerio. Abdul Baha no nombró a ninguna mano viva, sino que nombró a 4 a título póstumo e hizo provisiones para su nombramiento en su voluntad y testamento. Esta prerrogativa fue otorgada solo al guardián. Vamos a leer lo que dice Abdul Baha en su voluntad y testamento. Oh amigos, las manos de la causa de Dios deben ser nominadas y designadas por el guardián de la causa de Dios. Todos deben estar bajo su sombra y obedecer sus órdenes. Si alguien dentro o sin la compañía de las manos de la causa de Dios desobedece y busca la división, la ira de Dios y su venganza estarán sobre él, porque habrá causado una brecha en la verdadera fe de Dios. Sean Effendi nombró a 32 manos vivientes de la causa de Dios. También nombró a 10 manos a título póstumo. Eso hace un total de 42 manos nombrados por el amado guardián, junto con los 4 de la bendita belleza y los 4 del maestro Abdul Baha, hacen un total de 50 manos. El primer contingente de 12 manos de la causa de Dios fue nombrado el 24 de diciembre de 1951, el mismo año de la formación del primer Consejo Internacional Bahá'í. 2 meses más tarde, el 29 de febrero de 1952, Sean Effendi nombró el segundo contingente, elevando el número total de manos a 19. O sea, en esta ocasión nombró a 7, ¿no? Más. Después de eso, siempre mantuvo ese número, reemplazando cada vez con una nueva mano a una mano que había fallecido. Entonces, después del 29 de febrero, interesante la fecha, ¿no? 29 de febrero de 1952, siempre el guardián mantuvo un total de 19 manos. Fallecía una mano, nombraba otro en su reemplazo, digamos. Justo antes del fallecimiento de Sean Effendi en noviembre de 1957, un último contingente de 8 manos de la causa de Dios fueron nombrados por él, haciendo un total final de 27 manos de la causa de Dios a su fallecimiento.
Todos hemos visto las fotos, esos fotos históricos de las manos después de la repentina muerte del amado guardián. Cuando estudiábamos juntos el fallecimiento del guardián, vimos fotos pocas veces vistas, ¿no? de Londres, y vimos que no todas las manos estaban ahí, pero las manos estaban totalmente agobiadas, ¿no? Un momento de una prueba tremenda realmente, pero las manos estuvieron a la altura, digamos, ¿no? Realmente yo les sugiero una vez más que estudien el libro 8 de Ruggi, que es acerca de la alianza, y habla también, tiene una parte sobre las manos con bastantes datos interesantes. Este cuerpo de las manos de la causa de Dios está bajo la autoridad del guardián. Abdul Baha dice, este cuerpo de las manos de la causa de Dios está bajo la dirección del guardián de la causa de Dios. Él debe impulsarlos continuamente a esforzarse al máximo de su capacidad para difundir los dulces aromas de Dios y guiar a todos los pueblos del mundo, porque es la luz de la guía divina la que hace que todo el universo sea iluminado. Hacer caso omiso, aunque sea por un momento, de este mandamiento absoluto que es obligatorio para todos, no está permitido de ninguna manera. Que el mundo existente pueda llegar a ser como el paraíso de Abba, que la superficie de la tierra se vuelva celestial, que la contención y el conflicto entre los pueblos, las tribus, las naciones y los gobiernos desaparezcan, que todos los habitantes de la tierra puedan llegar a ser un solo pueblo y una sola raza, para que el mundo llegue a ser como un solo hogar. Y vamos a echar un vistazo a las obligaciones, ¿no? De lo que también Abdul Baha menciona en su voluntad y testamento. Las obligaciones de las manos de la causa son difundir las fragancias divinas, edificar las almas de los hombres, promover el aprendizaje, mejorar el carácter de todos los hombres y ser santificados y desapegados de las cosas terrenales en todo tiempo y bajo todas las condiciones. Deben manifestar el temor de Dios por su conducta, sus modales, sus obras y sus palabras. ¿No? Eso es más o menos una especie de sacado, digamos, de la voluntad y testamento de Abdul Baha, donde vemos que estas serían las obligaciones más sobresalientes. Todos sabemos que era enseñar y proteger. A mí, Sí, exacto. sí, tengo dos consultas. Al final fueron, al momento del fallecimiento del guardián, fueron 19 manos de la causa o 27 cuando él 27, falleció. 27. 27. Y la otra pregunta es, yo pensaba que una de las funciones de las manos era protección. Sí es, por supuesto. Propagación y protección, por eso Sí, es que hay sí. También auxiliares que son especializados en una de estas dos áreas. Así es. Sí, pero no, lo estamos hablando de la voluntad y testamento de Abdul Baha, ¿no? Pero yo creo que cuando habla de edificar las almas de los hombres, mejorar el carácter de todos los hombres, creo que todo eso es parte de la protección también, porque así es como uno se protege, digamos, ¿no? Cuando mejoramos nuestro carácter, edificamos nuestras almas, eso es una protección. Nos tomamos conciencia de lo que hace daño, nos hace daño, ¿no? A nosotros como seres humanos. No hablo de enfermedades, ¿no? No hablo de esas cosas, sino hablo de la protección última, ¿no? Contra este mundo, ¿no? Para no dejar que este mundo nos aleje de nuestro propósito. Bien, vamos a continuar entonces. Las manos de la causa de Dios son los mayordomos principales de la embrionaria mancomunidad mundial de Baha'u'lláh.
designación que les dio Shoei Effendi en uno de sus últimos mensajes al mundo Bahá'í en octubre de 1957. O sea, el mismo mes de su fallecimiento. Esa fue una declaración muy importante que Shoei Effendi hizo antes de su fallecimiento en 1957. ¿No? Esa palabra, mayordomo principal, mejor dicho, o mayordomos En principales. inglés, ¿cómo se dice, Ramón? Estoy pensando en esto, no me acuerdo, pero es stewards, ¿no? Stewards, que es un término que se usaba originalmente en los navíos, Y cuando se ausentaba el capitán de un navío, de un barco, eh, moría, estaba enfermo, estaba herido, ya no podía, ¿cómo se dice?, cumplir con sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Había un steward, hay otra palabra, chief steward, si no me equivoco, y su función de él era llevar a buen puerto el barco. O sea, literalmente llevar el, el barco con su carga, obviamente, hasta un puerto y entregarlo, digamos. Esta era la función que aquí en español lo han hecho mayordomos. Yo no sé si en la traducción autorizada está también como mayordomo, pero bueno, ¿no? Aquí aparece como mayordomo principales. Y yo escuché de la mano de la causa el señor Varga, el último que vivía en la Tierra Santa. Tuve la oportunidad de escuchar una de sus últimas charlas, supongo, y él habló de ese periodo y él habló cómo esta palabra, en inglés chief steward, había permitido a las manos tomar el control o tener el control de la causa en Tierra Santa, porque cuando fallece Shoei Effendi tan repentinamente, sin dejar a un heredero, digamos, a un, ¿cómo se dice?, a otro guardián, mejor dicho, hubo ataques también de la familia sagrada, que ustedes saben que hasta el día de hoy hay todavía personas de la familia sagrada de Baha'u'lláh y de Abdul Baha que viven en la Tierra Santa, en Haifa. En Acá no sé si aún estarán allá, pero en Haifa yo los he visto, en un lugar. Y ellos intentaron tomar el control de los bienes, de los santuarios y todo esto. Y las autoridades de Israel, en este caso, por esta palabra, por eso que Shoei Effendi, en una de sus había nombrado, había dicho que las manos de la causa son esos chief stewards, le dieron entonces la potestad a las manos, ¿no? O sea, las manos tomaron, ¿cuál es la palabra? Tomaron custodio, no sé, de todas las propiedades en la Tierra Santa. Entonces, esa fue una declaración muy importante que Shoei Effendi hizo antes de su fallecimiento en 1957, días antes realmente, ¿no? Ya que la fe de Baha'u'lláh estuvo más tarde enteramente bajo la custodia de este cuerpo leal y fiel. Fue este leal y desinteresado grupo de individuos los que guiaron al mundo Bahá'í a través de uno de sus periodos más difíciles. Más difíciles, ¿por qué? Porque hubo ataques, obviamente, después de la gran ascensión de la bendita belleza en 1892. Hubo ataques también en 1921 después de la ascensión de Abdul Baha. Pero en esta ocasión, la fe había quedado sin cabeza visible, sin cabeza tangible, ¿no? Y esto, pues, obviamente era pues una prueba, me parece a mí, tremenda, ¿no? Desde 1957 hasta la elección de la Casa Universal de Justicia que tuvo lugar en 1963 al final del plan de enseñanza de la Cruzada Mundial de 10 años del Guardia. ¿No? Pues es realmente esos
hombres y mujeres, manos de la causa de Dios, han servido a la causa de una forma única en la historia humana. Bueno, es alucinante realmente, ¿no? Es alucinante su entrega, ¿no? Su humildad, su destreza de espíritu, ¿no? Su destreza de... Hay unas oraciones de Bahá'u'lláh sobre las manos de la causa, donde más o menos la bendita belleza dice, los que no hablan antes de que él hable, ¿no? Es una cosa así, algo, ahorita no me acuerdo, no sé si alguien me podría ayudar, pero y son, pues, han sido un ejemplo de esto, con una excepción, hubo una excepción obviamente, lamentablemente, que muestra que nada ni nadie está libre de las pruebas, ¿no? Paddy. Sí, los que no hablan antes que él haya hablado. Ya, gracias, Paddy. Sí, ¿no? Entonces, esta es una referencia a las manos de la causa, y en este versículo que yo a veces menciono del Kitab Aqdas, del libro más sagrado, lo busqué la otra noche, pero no sé si le tomé foto. Bueno, discúlpenme, este es en el 42, me parece. Párrafo 42 del libro, creo que es, si mal no recuerdo. Déjenme ver un ladito. Discúlpenme. Ya me estoy haciendo viejo yo, la verdad, ya no me acuerdo mucho. Quiero que no le saque foto. O si lo hice, me lo he mandado a mí mismo en WhatsApp. A ver, denme un instante, por favor. Ese versículo también hace una referencia a los que no hablan sin que él haya hablado antes, ¿no? Una cosa así. Y para mí, me parece que es una cosa extraordinaria, una profecía que se cumplió literalmente con el fallecimiento repentino del guardián, donde la fe se quedó sin los ahsan, ya las ramas, mejor dicho, Abdul Baha y Shoaib Effendi, y de ahí se interrumpió esa línea de la Casa de Justicia no estaba elegida, y estaban los que hablan solo después de que la haya hablado. No sé, no creo que lo tenga por aquí. Discúlpenme, tengo que buscarlo otra vez. No, no está, lo siento. Muy bien, entonces, la Casa Universal de Justicia, Luces de Guía, me parece que es, página 45, dice lo siguiente, más o menos. Bueno, después del fallecimiento de Shoaib Effendi, la Administración Internacional de la Fe fue llevada a cabo por las manos de la causa de Dios, con el completo acuerdo y lealtad de las asambleas espirituales nacionales y el cuerpo de los creyentes. Esto estaba de acuerdo con la designación del guardián de las manos como los mayordomos principales de la embrionaria Mancomunidad Mundial de Baja. Ese primer párrafo, cuando lo leemos, me parece que nos da una receta, es como una receta para tiempos de crisis. Mire lo que dice acá la casa cuando hace un recuento de lo que ocurrió antes, obviamente, ¿no? Con el completo acuerdo y lealtad de las asambleas de naciones y el cuerpo de los creyentes. ¿Hacia quién? Hacia los que habían sido nombrados como los mayordomos principales de la Mancomunidad Bahá'í, ¿no? Y bueno, hoy en día ya no tendríamos que hacer eso, sino tendríamos que aferrarnos a la Casa Universal de Justicia. Entonces, es la alianza. Si pase lo que pase, pase lo que pase, el mundo puede arder, el mundo puede caerse en pedazos, pero si nosotros
el cuerpo de los creyentes y las instituciones elegidas y nombradas, obviamente, si nos mantenemos en línea detrás de nuestra institución suprema, nada nos puede pasar. Eso no implica que no haya sufrimiento, sino que implica que la causa de Dios está a salvo en la medida que nosotros nos mantengamos firmes como una montaña, ¿no? Como una montaña detrás de la institución suprema. Desde el mismo comienzo, continúa la casa, desde el mismo comienzo de su custodia de la causa de Dios, las manos se dieron cuenta de que, puesto que no tenían certeza de la guía divina, tal como está incontrovertiblemente asegurada al guardián y a la casa universal de justicia, su único camino seguro era seguir con firmeza inquebrantable las instrucciones y políticas de Schoenfeld. Toda la historia de la religión no muestra ningún registro comparable de una autodisciplina tan estricta, una lealtad tan absoluta y una abnegación tan completa por parte de los líderes de la religión que se vieron repentinamente privados de su guía divinamente inspirada. La deuda de gratitud que la humanidad por generaciones, más aún por los siglos venideros, tiene con este puñado de almas afligidas, firmes y heroicas es inestimable. Hermosísimas palabras. Y para hacerlo así una especie de, ¿cuál es la palabra? Algo, déjenme poner esto en negrita. La guardianía y la Casa Universal de Justicia gozan de lo que es inspiración divina. Nadie más, no las manos, no las asambleas, no ningún Bahá'í, nadie más, ¿cierto? Hoy en día, obviamente. Antes de ellos, antes de la Casa de Justicia y del guardián, estaba Abdul Baha, por supuesto, ¿no? Pero a lo que voy es que las manos se dieron cuenta que ellos no tenían esa inspiración divina, no estaba asegurado esto para ellos. Entonces, tenían que cumplir con la cruzada mundial de Schoenfeld, quien ya había lanzado la cruzada mundial, se encontraba casi en su punto medio, un poco más tal vez, y esto había sido diseñado, había sido planificado por el guardián. Entonces ellos sabían que este había sido inspirado, tenía esa inspiración divina. El resto, no. Entonces ellos tenían que llevar el barco de la causa de Dios a través de ese plan de 10 años que Schoenfeld llamó la Cruzada Mundial, que es por si acaso mencionado en el libro de Daniel también, es una profecía bíblica también, pero bueno. Y entregar el barco, ¿cómo se llama? El navío de la causa de Dios a las manos de la Casa Universal de Justicia, otra institución que sí tenía inspiración, o que tiene, mejor dicho, inspiración divina. Paddy, me parece que ibas a hablar. Sí, ya lo escribí en el... Era solo para decir algo interesante, que es que leí que varias de las manos no se habían encontrado ellos antes de los cónclaves. O sea, sabían de uno del otro, a veces habían tenido alguna correspondencia, pero nunca se habían visto en el mundo físico hasta cuando se dieron los cónclaves después de la muerte del guardián, que tenían que ser todas las manos anualmente. Nunca antes se habían visto, sobre todo manos de la causa occidentales y persas. Algunos no se habían visto físicamente antes.
Y aún así, ¿no? Estando juntos, el amor por el guardián y la fe los llevó a demostrar tanta lealtad hasta llevar el barco de la causa hasta la casa de justicia. Así es. Literalmente, ese término en inglés, ¿no? El chief stewards, que es navío, o sea, en el barco, muere el capitán o bueno, o no tiene la capacidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre, ese chief steward, lleva el barco y lo entrega en puerto. Se acabó. Esta es su única función. Las manos hicieron exactamente esto. Falleció repentinamente el guardián. Dejó la causa sin cabeza aparente o viviente, no sé. ¿Y ellos qué hicieron? Sencillamente continuaron, llevaron el barco hasta la elección de la institución suprema, ¿no? La Casa Universal de Justicia en 1963. Gracias, Paddy. También, aparte de que las manos, muchos no se conocían personalmente, otro factor cuando en estos conclaves era las consultas eran difíciles por el idioma. No todos hablaban el inglés, por ejemplo, de forma fluida, ¿cierto? Y tenían varios manos, tenían formas muy diferentes de querer estudiar las citas. Habían algunos, sin duda persas, eh, mi opinión es esto, no me han dicho, pero me parece que sí, que por ejemplo veían una palabra de alguna tabla, de alguna carta del amado guardián, por ejemplo, y querían que les den la raíz de esta palabra para ver qué significaba y todo eso. O sea, eso realmente tenían formas diferentes, ¿no? De abarcar, de acercarse a las guías y todo esto, y eso hacía eh, no difícil, sino lleno de retos y oportunidades las consultas de las manos, ¿no? Pero bueno, la historia ha mostrado pues su impecable, ¿no? Impecable trabajo, y como la casa acá dice que tenemos la humanidad entera, tiene una deuda de gratitud, ¿no? Para con ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, amigos, vamos a continuar. La institución de las manos de la causa de Dios no es similar al sacerdocio. Vamos a hacer un poco ¿cómo se dice? Eh, no sé, un paréntesis, ¿no? Las funciones eso es lo que leemos aquí, ¿no? Las funciones de las manos de la causa, seguidas de las de los consejeros, son propagar y proteger la causa y no constituyen de ninguna manera una forma de sacerdocio como se encuentra en otras religiones. De hecho, el sacerdocio es abolido por Bahá'u'lláh. Sabemos, ¿no?, que el sacerdocio fue abolido por Bahá'u'lláh. Y la Casa de Justicia, de una carta a una Asamblea Nacional con fecha 19 de mayo del 69, dice lo siguiente: debería ser evidente para los amigos que, como Bahá'u'lláh mismo abolió el sacerdocio e instituyó el cuerpo de las manos de la causa, las manos no pueden confundirse con un sacerdocio. Existen diferencias básicas entre el sacerdocio y las instituciones bahá'ís, como las manos de la causa y la Junta Continental de Consejeros. El sacerdocio suele ser una profesión, tiene funciones sacramentales y confiere al ocupante individual del oficio eclesiástico jurisdicción sobre los creyentes. En la fe Bahá'í no hay profesión en ninguna de sus instituciones. No hay sacramentos y ningún individuo tiene una función sacramental. La jurisdicción sobre las comunidades
y los individuos no recae en los individuos. Eso es muy importante. Me parece que hay que volver a leer esa partecita. La jurisdicción sobre las comunidades y los individuos no recae en los individuos. Incluso en el asunto de la enseñanza, los amigos deben darse cuenta de que aunque una mano de la causa o un miembro de la Junta Continental de Consejeros o cualquier otro creyente pueda ser profundamente instruido en las enseñanzas, de modo que uno naturalmente le dé peso a su exposición de ellas, nadie, aparte del maestro y el guardián, está autorizado para interpretar las sagradas escrituras. Eso es fundamental. Me parece que por costumbre, recordemos que por miles de años la humanidad ha sido acostumbrado a volverse hacia un individuo. Usualmente es un pastor, un sacerdote, qué sé yo, el papa, etcétera, donde buscan guía, le hacen preguntas, etcétera, etcétera. Y como acá la casa dice, pueden haber personas muy instruidas, ¿cierto? Pero solo el maestro y el guardián, solo Abdul Baha y Shoghi Effendi son los únicos cuyas explicaciones son válidas. El resto no es válida, ¿no? Y cuando acá la casa dice que la jurisdicción sobre las comunidades y los individuos no recae en los individuos, ¿cierto? Entonces, estamos viviendo una etapa institucional. O sea, los individuos terminaron con Shoghi Effendi. Shoghi Effendi fue el último rama, ¿cierto? De los descendientes varones de Bahá'u'lláh con esa inspiración divina asegurada. Se acabó. Ahora lo que tenemos es la Casa Nacional de Justicia, que ya no es una persona, sino es una institución. No debemos ver a la casa como 9 miembros. No, es una sola Casa Universal de Justicia, una institución, ¿no? Y esto es lo que hasta el día de hoy estamos, me parece a mí, aprendiendo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta actualmente? ¿Cuánto nos cuesta? A mí, por ejemplo, me cuesta a veces cuando no veo ¿cómo se llama? No veo a la asamblea como asamblea, sino como miembros. Y esto puede hacer, Dios no quiera, que yo quiera juzgar o quiera decir, así, así, no sé, así, no sé, así. No. ¿Por qué? Porque no debemos ver a los individuos. La institución, el orden mundial de Bahá'u'lláh no es, no es, no tiene liderazgos ya. Todo es institucional. Comentarios, por favor. Sí, una pregunta en relación a Shoghi Effendi cuando él nombraba al cuerpo de las manos de la causa, seguramente mantenía correspondencia personal y conociendo sus dotes, sus capacidades espirituales, intelectuales y erudición, él les enviaba su nombramiento de mano de la causa. Por ejemplo, hay una red Bahá'í que está circulando, viene de Estados Unidos y lo traducen al español. Hay un documento que dice que la mano de la causa, el señor William Sher, había recibido el nombramiento, pero él respondió que no, yo no soy honorable, no soy digno de esta alta investidura. Y el guardián envía una frase, dice, sé digno. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es de que él, como está inspirado divinamente, seguramente conocía el potencial, la promesa potencial de estas personalidades. Si hay documentación también de las otras manos de la causa en relación a sus nombramientos, porque es interesante, porque muchos de ellos no se sentían con esa preparación o esa alta
de asumir ese alto cargo de ser mano de la causa y pertenecer a ese cuerpo colegiado tan singular? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted, don Daniel. Antes de contestar, recordemos que en la fe no existe cargos. Todos, cada uno de nosotros puede ser llamado a servir en alguna forma especial. Alguien que es miembro de la Asamblea Nacional sirve de tal forma. El que es miembro de un comité de tal cual forma. El que es nombrado consejero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay cargos, sino que somos llamados, ¿no?, a servir. Y sin duda, me parece a mí, eso es una cosa individual mía, yo no puedo pensar, no puedo saber qué pensaban ellos, pero sí, sin duda, hay ese sentimiento de que yo no soy capaz. Recordemos que mismo Shoghi Effendi tuvo no dudas, sino momentos que necesitó estar a solas, necesitó retirarse de alguna forma para, eh, para tener las fuerzas necesarias para llevar la causa en sus hombros, ¿cierto? Entonces, no creo que las manos hayan sentido que, ya, al fin me nombró. Bien, no, ninguno de ellos habrá sentido esto. Todos han sido humildes, todos han aceptado ese nombramiento con asombro, humildad y como dice, como nos dicen los escritos bahá'ís, no debemos mirar nuestras capacidades, sino debemos más bien levantarnos encima de estas y mirar, ¿no? Hay una, no me acuerdo si es una cita de Abdul Baha, pero hay una cita que dice algo así, que cuando yo soy me llaman a servir y yo miro abajo, veo mi sombra y esto me causa pena, me dice, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hay tantos mejores que yo, pero él dice, hay que mirar hacia el sol. Cuando miramos hacia el sol, cuando nos dirigimos hacia Dios y ponemos nuestra confianza en Él, Baha'u'lláh mismo nos dice que los ángeles portadores de su inspiración van a llegar a nosotros y nos inspiran y nos ayudan, ¿no? No porque seamos capaces nosotros, sino que hemos puesto nuestra confianza en Él. José, adelante. Gracias. Bueno, no creo que haya un compendio de las reacciones de las manos de la causa cuando fueron nombradas, no he escuchado, pero sí en una entrevista que le hacen al señor Furután, él dice que él no conoció ninguna mano de la causa, que cuando fuese nombrado dijese algo así como, bueno, ya, sí, pues yo ya he sido nombrado mano de la causa, ¿no? Todos ellos sintieron indignidad. Rugia Hanum también menciona que cuando ella fue nombrada, ella no se sentía digna y ella rogó y suplicó a Shoghi Effendi por eso, ¿no? Dice, pero no sirvió de nada. Finalmente tuvo que asumir el nombramiento que estaba recibiendo. Y sí, obviamente el nombramiento de mano de la causa era una acción que realizaba el guardián, como todo lo que hacía por inspiración divina, ¿no? La mano de la causa, el señor Ali Muhammad Barga, el último de los Barga, él fue nombrado mano de la causa sin haber llegado a la presencia de Shoghi Effendi, ¿no? Él no conoció al guardián, ¿no? Pero el guardián sabía quién era y sabía por qué lo estaba nombrando, ¿no? Eso es parte de la inspiración del amado guardián. Gracias. Gracias. Paddy. Recuerdo que el señor Kasej, coronel Kasej, mano de la causa, él
estaba en algún lugar que no era su sitio donde él vivía, estaba en alguna actividad Bahá'í, en otro lugar fuera de su casa. Cuando a él era el señor Furután quien lo buscaba y le entregó personalmente la carta de su designación como mano de la causa. Para él dice que eso fue algo, pues una increíble, algo, y que cuando él hizo su oración obligatoria, la larga, ese día, él lo hizo con lágrimas corriendo a través de su rostro, que fue, y que de ahí, y que desde entonces la oración obligatoria para él fue muy distinta de lo que había sido hasta ese momento. Cada palabra que dijo en su oración obligatoria ese día tenía un significado tan diferente para él, y a partir de entonces fue así, fue algo distinto para él. Y que él escribe al guardián suplicándole para que ore por él y que él sea siempre fiel en servicio a la causa. Gracias. Gracias también, Betty. Hace algunos años también, como un Bahá'í nacido en Persia, en Irán, la cuna de la fe. Debe haber sido hace 30 años o un poco más, tal vez, no me acuerdo. Falleció una mano de la causa y todos los pioneros persas a nivel mundial, cada uno de ellos, recibió una copia de la perla inapreciable. Había sido el deseo de esta mano de la causa, un persa, y la Casa de Justicia envió una copia de este libro a todo Bahá'í persa, pionero, ¿no? Afuera de Irán, obviamente. Y con el pedido de que la mano quería que los persas leamos sobre Shoah Effendi, sepamos más sobre la vida de Shoah Effendi y que oremos por perdón de sus pecados. Miren la magnitud de la humildad y de la conciencia de que todos necesitamos de la misericordia de Dios. José, adelante. Sí, dos cosas. Esto que acabas de mencionar me hace recordar también cómo el señor William Sears, cada vez que se dirigía a los creyentes, porque él acostumbraba a grabar videos y enviarlos ya sea al final de su vida, ¿no? A las comunidades, él siempre terminaba pidiendo a los amigos que por favor lo recuerden en sus oraciones. Era una muestra de humildad muy grande de él. Hace varios años eh, me topé con un video en YouTube de un hombre que había seguido a Joel Maranguela en su inútil esfuerzo por obtener el liderazgo dentro de la fe, ¿no? Este hombre se proclamó guardián después. Y bueno, este hombre era una supuesta mano de la causa nombrada por Joel Maranguela. Entonces él hace un pequeño video y presenta en inglés, no sé qué es lo que dice, pero en los comentarios había un comentario de una persona que ya no era Bahá'í, ¿no? Y él me cuenta que él había sido Bahá'í, pero que ya no, ya ahora era agnóstico, y que en su comunidad, él vivía en la comunidad de los suegros de el señor Sears, el señor William Sears, hermano de la causa. Y él decía, todas las manos de la causa bajáis que yo he conocido eran almas verdaderamente humildes que solo vivían para servir. Muy diferentes de usted, le decía. No, entonces, este hombre no había podido conservar su fe, pero no había podido olvidar este resplandor de las manos de la causa que pues, dejaban a todos los que lo veían
con la clara convicción de que eran almas que se habían vuelto completamente hacia Dios, se habían desprendido de todo y habían vivido para ser merecedores de estas palabras que dice la Casa de Justicia, ¿no? Que tenemos una deuda de gratitud con ellos que no puede ser saldada, ¿no? Es imposible. Gracias. Gracias, José. Bien, entonces vamos a referirnos ahora un poco al fallecimiento del amado guardián. El fallecimiento de Joy Effendi. Cuando Joy Effendi falleció en 1957, no dejó heredero. Por lo tanto, no se nombró a ningún guardián, aunque Abdul Baha en su testamento había hecho provisiones para una sucesión de guardián. Eso es lo que leímos, por ejemplo, leemos en el Voluntad y Testamento de Abdul Baha, amados del Señor. Corresponde al guardián de la causa de Dios designar en su propia vida a aquel que se convierta en su sucesor, para que no surjan diferencias después de su muerte. El que está designado debe manifestar en sí mismo el desapego de todas las cosas mundanas. Debe ser la esencia de la pureza. Debe mostrar en sí mismo el temor de Dios, el conocimiento, la sabiduría y la erudición. Así, si el primogénito del guardián de la causa de Dios no manifestara en sí mismo la verdad de las palabras, el niño es la esencia secreta de su padre, o tal vez debería decir el hijo, ¿no? Bueno, en fin. Es decir, si no heredara lo espiritual dentro de él y su glorioso linaje no fuera igualado con un buen carácter, entonces él, el guardián, debe elegir otra rama para suceder. Joy Effendi no dejó testamento cuando falleció. El hecho de que Joy Effendi no dejara testamento no puede aducirse como prueba de su fracaso en obedecer a Bahá'u'lláh. Eso es lo que dice la Casa de Justicia. Sino que debemos reconocer que en su mismo silencio hay una sabiduría y un signo de su guía infalible. Debemos meditar profundamente sobre los escritos que tenemos y tratar de comprender los significados multitudinarios que contienen. No olviden que Joy Effendi dijo que dos cosas eran necesarias para una comprensión creciente del orden mundial de Bahá'u'lláh: el paso del tiempo y la guía de la Casa Universal de Justicia. Es un tema realmente que exige eso de que Abdul Baha haya previsto que haya más guardianes y que no ocurrió esto. Esto ha sido causa de algunos ataques, ¿no?, a la fe, los que rompieron la alianza, etcétera, etcétera. Pero yo aquí, perdón, déjame ver. Sí. Aquí no está ese versículo del Kitab Aqdas. Pero yo tengo una idea, no sé, mía otra vez, obviamente, todo lo que hablo es mío nada más. ¿Qué pasaría si supiéramos nuestra fecha de muerte? ¿No? Pensemos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo y toda la gente que me rodea supiera cuándo me voy a morir? ¿La vida sería posible? ¿Sería posible tener una vida normal? Me parece que no. Por eso es que nuestra fecha de muerte nadie lo conoce, ¿cierto? Nadie lo conoce. Ocurre, ¿no?, cuando debe ocurrir. Y
hay una cita, por ejemplo, de la bendita belleza, donde habla de la posición del verdadero creyente. Y dice que si este creyente pudiera ver lo que le espera en la medida de una semilla de mostaza, que es bien, bien chiquito, se quitaría la vida. No quisiera estar allá, quiere irse, ¿cierto? Y que por esa razón le es oculto, o sea, está velado. El verdadero creyente no sabe lo que le espera, lo que... Entonces, como digo, ¿qué hubiera pasado? O sea, es que en el Kitab al-Aqdas, Baha'u'llah específicamente menciona esto. Si me esperan un instante, por favor, voy a traer el libro más sagrado. Un instante nomás voy. Vamos a tomar un pequeño, ¿cómo se llama? Intermedio. ¿Sí? Va a ver, de repente quieran tomar agua o qué sé yo. Un instante, por favor. Sí, yo voy a pausar. Un break. Un pequeño, pero no más de 2 minutos. Yo voy y vengo con el libro, ¿no? Pero voy a ver, voy a pausar. Muy bien, amigos. Gracias por su espera. Aquí estamos. Y gracias a Hossein, que ha compartido este pasaje en forma digital del Kitab al-Aqdas. Como podemos leer, es el párrafo número 42. Todos, por favor, pueden. Hay notas también sobre esto. Pero esto es lo que la bendita belleza reveló durante los primeros 4 o 5 años en Acre. O sea, hablamos de 1972, me parece, o por ahí más o menos, ¿no? Mucho antes, ¿no? Muchísimo antes de casi 90 años antes del fallecimiento del guardián. Y ese párrafo del libro más sagrado habla de las fundaciones. O sea, las fundaciones son montos, digamos, monetarios, ¿no? Valores monetarios con fines caritativos. Dice la bendita belleza, las fundaciones con fines caritativas revierten a Dios el revelador, perdón, de signos. Nadie tiene derecho a disponer de ellas sin el permiso de quien es el punto de amanecer de la revelación. El punto de amanecer de la revelación es obviamente Baha'u'llah, ¿cierto? Baha'u'llah mismo. Ahora, esas fundaciones, por ejemplo, son el Huququllah, ¿cierto? El que ofrece el Huququllah, ese monto de dinero, va a la cabeza de la fe. Y solo la cabeza de la fe tiene potestad para determinar dónde va, para qué se utiliza. No es como un fondo. Un individuo Bahá'í puede hacer una contribución al Fondo Nacional, a la Asamblea Nacional, por ejemplo, y digo, por favor, ese monto yo quiero que se use para tal cosa. Entonces, la Tesorería Nacional, ese monto lo pone en tal sitio y va a ser usado para lo que yo he querido. Pero como dice acá la bendita belleza, nadie tiene derecho de disponer a esto, sino, dice, el punto de amanecer de la revelación, que es Baha'u'llah mismo. Voy a ponerlo en un color, me permiten, verde acá, o aquí, verde. Después de él, dicha autoridad pasa a los Aqsan. Interesante realmente. O sea, después de Baha'u'llah, después de la manifestación, pasaría a los Aqsan, que obviamente fueron, históricamente sabemos, Abdul Baha y Shoghi Effendi. Lo voy a poner en este color. Y después de ellos, mire lo que dice la bendita belleza, y después de ellos, ¿de quiénes? De los Aqsan. Y después de ellos, a la Casa de Justicia. Está hablando de la Casa Universal de Justicia. Si ya estuviere establecida en el mundo. Tremendo versículo.
¿no? Entonces, Baha'u'llah dice, después de los Ahsan, o sea, está previendo un momento que ya no va a haber Ahsan, ya no van a haber los descendientes varones. Y que después de ellos sería la Casa Universal de Justicia. Lo pongo aún en otro, no sé, donde, acá, aquí, ya, en rojo vamos a ponerlo, ¿ya? Si ya estuviera establecida en el mundo, ¿qué dice aquí la bendita belleza? Si ya estuviera establecida en el mundo. Está diciendo que si ya está, pero ocurrió justamente que después de lo Ahsan no estuvo todavía establecer la casa. Aún faltaban como 5 años más para que sea elegida, 5 años y pico, la Casa Universal de Justicia, para que usen tales fundaciones en beneficio de los lugares que han sido exaltados en esta causa y en todo cuanto les haya sido ordenado por quien es el Dios de poder y fuerza. Miren lo que viene. De no ser así, yo eso lo entiendo, que la bendita belleza está diciendo que la Casa de Justicia no está establecida aún. De no ser así, las fundaciones revierten al pueblo de Baja, quienes no hablan sino con su permiso y no juzgan sino en conformidad con lo que Dios ha decretado. ¿Sí, Badí? ¿No? Ahí está. Este es un término que Baha'u'llah usa para referirse a las manos de la causa también. Los que no hablan sino con su permiso y no juzgan, sino en conformidad con lo que Dios ha decretado. Entonces, observa acá, dice, de no ser así, o sea, que la casa aún no esté establecida, va a pasar al pueblo de Baja, los que no hablan sino con su permiso. En esta tabla, ¿no? He aquí que son los paladines de la victoria entre el cielo y la tierra, para que las usen de la manera que en el libro ha sido establecida por Dios el Poderoso, el Múnico. Amigos, en ese párrafo del Kitab al-Aqdas, del libro más sagrado, Baha'u'llah está hablando sobre fundaciones, las fundaciones, las contribuciones y todo eso. Aparentemente no tiene nada que ver con la sucesión. En otro lado del libro más sagrado menciona la sucesión, ¿no? De lo que va, nombra a Abdul Baha, a Rama, digamos, que han nacido de ese antiguo tronco, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en este párrafo hace referencias de forma asombrosa, ¿no? Profética, sobre cómo va a ser. Amanecer de la revelación, la manifestación, después de él dice los Ahsan, o sea, sus descendientes varones, y después de ellos, esa palabra después de ellos, o sea, obviamente prevé un momento que ya no va a haber los Ahsan. La Casa de Justicia y pone un pero, no un sí, si ya estuviera establecida. Y si no, de no ser así, dice, las fundaciones van al pueblo de Baja, quienes no hablan sino con su permiso. Entonces, en forma, no sé la verdad, eso es clarísimo. Ahora, el punto, lo otro es pensar, una vez más, yo no me atrevería a pensar jamás que estaba pensando Abdul Baha cuando hizo su voluntad y testamento, o no, nadie puede hacer eso, pero me parece a mí, nunca sabremos si Abdul Baha se había dado cuenta de esto o no, sabía de esto o no. Pero él, en la misma forma que nadie me va a decir, oye Ramín, tú vas a morir cuando tengas 68 años con 4 meses y 22 días. Eso destruiría mi vida y la vida de mi familia, ¿cierto? Entonces,
de la misma forma, me parece que Abdul Baha, aunque si lo supo o no, eso ya no podría, ninguno podría hablar de un fin de los Hassan de forma abierta. Voy a nombrar a Shoy Effendi guardián y después de él ya no va a haber guardián. Eso hubiera sido caótico para la comunidad. Digamos. No sé. ¿Algún comentario, por favor? Una pregunta. En esa época que se difundió el Kitab y Agdas en el párrafo 42 y los herederos de Bahá'u'lláh, los hombres, conocían este párrafo en esa época. Esa es la pregunta. Sí. El libro más sagrado fue revelado en Acá y la bendita belleza demoró unos años para permitir que sea enviado a Irán. Los bahá'ís de Irán rogaban, ¿no?, la bendita belleza, pero él por algún tiempo lo retuvo, ¿cierto? Pero después sí, obviamente. En 1992 fue publicado oficialmente el libro más sagrado, ¿cierto? En español, en inglés, qué sé yo, ¿no? Antes de esto, Shoy Effendi había hecho un sinopsis, ¿no?, de ese libro y que era de conocimiento general. Pero en Irán, en el Oriente, ya el libro era de dominio popular, se puede decir, ¿no? Todo Bahá'í lo tenía. El hecho es de que hay, como cualquier palabra revelada, hay cosas que uno lee y no entiende. Lee y no entiende o no lo capta hasta que no ocurra tal o cual cosa. Me parece que ha sido esto, ¿no? Un ejemplo más de que ha estado ahí, pero nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez esa parte, ese párrafo que acabamos, que está en la pantalla, la bendita belleza, habla de las fundaciones, no está hablando de sucesión, pero tiene implicancias muy claras sobre la sucesión. José, adelante, por favor. Sí, dos comentarios. Uno, esto último que estás mencionando me hizo recordar que escuché que cuando Shoy Effendi comenzó a diseñar los jardines en el Centro Mundial, no todos lo que tenemos ahora era propiedad de la fe. Entonces, había jardines que estaban separados unos de otros por secciones, ¿no? Y cuando se logró obtener los otros terrenos, se vio que al diseñar los jardines para que se puedan unir unos con otros en esas áreas recién adquiridas, Shoy Effendi ya había vislumbrado cómo iban a encajar. Entonces no hubo necesidad de remodelar jardines que él ya había diseñado porque encajaban perfectamente al seguir el diseño a través de las áreas que se habían adquirido. Entonces, la visión de Shoy Effendi ya cubría todo esto. Cuanto más la forma en que los escritos de Bahá'u'lláh a veces no nos entendemos del todo, pero el paso del tiempo nos va mostrando que ya todo estaba relacionado para que encaje perfectamente, ¿no? La historia nos va mostrando cómo las cosas que había dicho Bahá'u'lláh, que a veces eran abstrusas o incomprensibles, iban encajando perfectamente, como este verso 42 del Agdas, que no podría entenderse qué significaba en ese tiempo, y solo el paso de las décadas, como tú dices, pasaron casi 90 años, demostró cómo todo encajaba perfectamente, ¿no? El otro comentario era que yo veo aquí, en mi forma de entenderlo, es cuando Bahá'u'lláh dice aquí, el pueblo de Bahá, eso se entiende también como a todos los seguidores de Bahá'u'lláh, ¿no? El pueblo de Bahá.
Sin embargo, Bahá'u'lláh habla aquí, yo lo veo como en conjuntos. Uno es un conjunto mayor, en el cual está todo el pueblo de Bahá, y otro un conjunto dentro de ese conjunto, que es el pueblo de Bahá, pero tiene una categoría especial, que son quienes no hablan sino con su permiso. Esto no abarca a todo el pueblo de Bahá, sino a un subconjunto dentro del pueblo de Bahá, ¿no? Y en este caso son las manos de la causa. No aplica a todos nosotros, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Betty. Sí, efectivamente, como digo, eso es una idea, ¿no? Pero para Shaw Effendi, aparte de que las condiciones que lo pone a punto en su voluntad y testamento, hacía imposible que Shaw Effendi pueda nombrar a alguien, porque ya todos, él no tenía hijos y las otras ramas, las otras de sus hermanos, qué sé yo, hermanas, etcétera, etcétera, todas habían caído en eso de haber roto la alianza. Entonces, no podía, ¿no? Aparte que, imagínense que ponga así, después de mí ya no va a haber, hubiera sido caótico, como digo, no podemos saber nuestro hora de la muerte, porque eso destruiría nuestra vida, realmente, literalmente. Imagínense que uno sepa que va a morir en tal fecha, todos los días que están pasando se convierten en una pesadilla para uno. En fin, pero me parece que a mí que todo eso tiene un porqué, una sabiduría que la carta menciona aquí. Déjame ver si puedo compartir también, volver a esto. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Sí, aquí está, donde la casa dice, el paso del tiempo y la guía de la casa de justicia. Fue la casa de justicia quien menciona ese párrafo. Fue del libro más sagrado. Dice que ya la bendita belleza había previsto ese término de los Hassan. Entonces, esto obviamente, como mismo dice, el paso del tiempo, ¿no? Hay muchas cosas sin duda en nuestros escritos que no vamos a entenderlos sino hasta después, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo más, cuando sea el momento de la siguiente manifestación, que puede ser en 1000 o miles de años de acá, ¿cierto? Sin duda, hay palabras, hay versículos que hacen mención a esto y esa próxima manifestación que también va a ser una prueba para la humanidad. Cuando Él venga, esa nueva manifestación venga, va a ser una prueba, la humanidad va a ser probada otra vez, ¿cierto? Y ahí también sin duda Él nos va a leer o decir pasajes qué significarían tal o cual cosa y que hoy en día realmente nosotros cuando leemos esto, aparentemente hay casi ninguna mención de lo próximo, ¿no? O sea, de la fecha, cuándo va a ser o cómo va a ser. Buddy. Sí, solo una observación. Tú dijiste que la próxima manifestación que él nos va a explicar, también habría que decir, o ella. Dios sabe. Bueno, ya de acá, cuando ocurra allá donde estemos, vamos a hablar sobre esto. Yo dudo que sea ella, la verdad, la verdad. Pero bueno, todo es posible. No porque sea mujer, por si acaso, no, son como formas de protección, yo estoy pensando. En fin, vamos a hablar entonces. A ver, vamos a continuar, aún tenemos 5 minutos, no sé si podemos hacer, sí, de repente ese párrafo que sigue, ¿no? Las manos de la causa, ¿no? Aparece en esa obra, esa compilación. Después del fallecimiento de Shaw Effendi en Londres, el 4 de noviembre de 1957, las manos de la causa de Dios se reunieron en Tierra Santa y emitieron una
una proclama que decía que 19 de noviembre, 9 manos de la causa seleccionadas de Tierra Santa y de los diversos continentes de Oriente y Occidente, con Amatul Baharu y Hanom, rompieron los sellos colocados sobre la caja fuerte y el escritorio del amado guardián e hicieron un examen cuidadoso de su precioso contenido. Estas mismas manos, reuniéndose con las otras manos reunidas en la mansión de Bahji, de mansión de Baha'u'llah en Bahji, certificaron que Shoaib Effendi no había dejado testamento. También se certificó que el amado guardián no había dejado heredero. Los Aksan, uno y todos, están muertos o han sido declarados violadores de la alianza por el guardián por su falta de fe a la voluntad y testamento del maestro y su hostilidad hacia el guardián, nombrado primer guardián de ese documento sagrado, ¿no? Entonces, las manos de la causa daban cuenta al mundo Bahá'í, ¿cierto? El 19 de noviembre, unos 15 días después del fallecimiento del guardián, de que no había un testamento del guardián, que no había nombrado a un heredero. José. Cuando falleció Shoaib Effendi, Ruhiya Hanum se comunicó con las manos de la causa que había en Tierra Santa y a través de ellas se cerró la oficina de Shoaib Effendi y fueron puestos guardias allí creyentes para que nadie pudiese entrar hasta el momento en que las manos de la causa luego erigieron entre ellos a 9 para que entren allí y puedan revisar de pared a pared absolutamente todo lo que había, incluyendo pues este cofre especial para ver qué había dejado el guardián. Y entre esas 9 manos de la causa estuvo una que luego se proclamó a sí mismo guardián, o sea, su falla fue no solamente una atracción espiritual, sino una atracción totalmente consciente, siendo que él había estado allí en esa oficina y había junto con las otras revisado absolutamente todo. Y él mismo declaró y firmó también junto con las manos de la causa que no existía ningún testamento de Shoaib Effendi nombrando otro guardián. Eso es importante, creo que tengamos en cuenta al estudiar la vida de las manos de la causa y de lo que sucedió tristemente con esta alma, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, y recordemos que ¿por qué se ordenó sellar la oficina y todo eso y que nadie entrase? Por los rompedores de la alianza. Había fallecido otra vez la cabeza de la fe y los enemigos internos, bueno, no internos, ya eran rompedores de la alianza, pero que eran la familia, no respetarían esto y buscarían formas de volver a la causa. No sé, o sea, lo mismo que pasó cuando, por ejemplo, Baha'u'llah, su fallecimiento, empezó todo esto, ¿no? O sea, los que después fueron nombrados rompedores de alianza. Entonces, por eso fue que Amatul Baha, Ruhiya Hanum y otros más sellaron su oficina y todo esto para que nadie pudiera entrar hasta que las manos viniesen, estén presentes y que en presencia de todos ellos, 9 de ellos, lo hicieran. José, en adelante. Este esfuerzo que tú mencionas que habían hecho ya la familia, o sea, no era un temor nuevo, era algo que ya era sobre lo que ya había sucedido cuando Mirza Mohammad Ali se llevó el cofre con los escritos de Baha'u'llah y hurtó así muchos de los escritos de Baha'u'llah, intentando hacerse del testamento de Baha'u'llah, ¿no? Y también sucedió después cuando Abdul Baha falleció y Bahía Hanum no asistió al funeral, al entierro, justamente porque ella se quedó en casa de Abdul Baha
y puso a algunos bahá'ís en la puerta para que nadie pudiera entrar. Y Mirza Mohammed Ali fue a la casa de Abdul Bahá bajo el pretexto de que quería presentar sus condolencias a Bahía Hanum, y un joven Bahá'í, el hermano mayor del señor Aziz Yazdi, entró y le dijo a Bahía Hanum que Mirza Mohammed Ali quería hablar con ella, ¿no? Presentarle sus condolencias. Y ella lo envió con el mensaje de que no era el momento para ese tipo de encuentros, y no le permitió entrar. Y la intención de Mirza Mohammed Ali luego fue claramente conocida. Él pretendía entrar en la casa de Abdul Bahá, que en ese tiempo era el centro de la fe, ¿no? Y hacerse de la casa y hacerse así de la jefatura de la fe. Entonces era un temor totalmente real, basado en experiencias previas, ¿no? Por eso se tomó esa medida. Gracias. Así es, así es. Así que ya saben, amigos, la causa necesita de nuestra protección. El amado maestro, en su voluntad y testamento, dice que lo más importante es proteger la causa. Dice también que todo Bahá'í, todos nosotros debemos levantarnos y estar listos para proteger la causa, ¿no? Y es esto. Y los enemigos, aunque aparentemente ya no están, apenas tengan una oportunidad, se van a levantar. Esto es un hecho, ha pasado y posiblemente puede volver a pasar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar alerta, ¿ok? Y una vez más, la alianza, la firmeza en la alianza es lo único que nos puede salvaguardar. La alianza es esa fortaleza inexpugnable. Si nos mantenemos ahí, nada nos puede pasar. Ni a nosotros, y obviamente mucho más importante es la causa, digamos, ¿no? Muy bien, amigos, son las 9 de la noche. Creo que hemos hecho bastante y quería agradecer una vez más su asistencia, sus contribuciones, y si no hay nada más que decir, lo vamos a dejar para la próxima semana. Gracias, Ramín. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Saludos. Chao, Alá. Pa. Gracias, Buenas señor noches. Ramón. Chao, Pedro. Chao, Badir, gracias.